La insuficiencia cardíaca es un problema muy importante de salud en México y es por ello que principalmente vamos a comenzar definiéndola como un trastorno que afecta la capacidad de bomba del corazón para poder suministrar la sangre a las diversas partes de nuestro cuerpo. De igual manera nosotros podríamos decir pues que se trata de una afección de las distintas componentes que pueden integrar el gasto cardíaco del corazón. Dentro de la presentación clínica es importante saber que el corazón intenta realizar principalmente dos mecanismos compensatorios para mejorar este trastorno del gasto cardíaco, que son principalmente la vasoconstricción del tejido periférico, produciendo una hipertensión relativa, y el aumento de la tensión arterial. Estos dos mecanismos serían muy efectivos si el trastorno del gasto cardíaco se tratara principalmente de una afección del volumen circulante, como lo puede ser en el caso de la deshidratación o en el caso de una hemorragia. Sin embargo, debido a que este modelo no es compatible con el de la insuficiencia cardíaca tradicional, es importante saber que estos mecanismos tienden a fracasar, produciéndose en primer lugar signos y síntomas de hipoperfusión, los cuales son caracterizados por la cianosis, por la palidez y por la fatiga. Y de igual manera, nosotros en segundo lugar encontraríamos signos y síntomas de una mala circulación, puesto que una bomba insuficiente es incapaz de producir una circulación satisfactoria de toda la sangre, llegando así a encharcamientos o a concentraciones de sangre en diversas zonas del cuerpo específicas, produciendo edema en lo que son los miembros pélvicos, y de igual manera nosotros podríamos encontrar ascitis y todos los aspectos que incluyen la hipertensión portal, como podrían ser un hiperesplenismo. Finalmente, la manifestación cardinal de una mala circulación es el edema pulmonar y es el más importante en la insuficiencia cardíaca. La clasificación de la insuficiencia cardíaca puede depender de distintos factores. Podríamos clasificarla nosotros en la circulación que se encuentra afectada o de igual manera en la etapa del ciclo cardíaco que se encuentra afectado. De igual manera existen aquellas que siguen la historia natural de la enfermedad. Nosotros tenemos que saber en primer lugar que la clasificación de mayor relevancia clínica es la de la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Esto se debe a que ambas van a tener un tratamiento farmacológico distinto que va a depender de las condiciones del paciente. Vamos a saber que la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada va a consistir en una insuficiencia diastólica. Esto quiere decir que está comprometido principalmente la capacidad del corazón para relajarse y para llenarse de manera efectiva. Es muy importante saber de igual manera que no existe una dilatación, sin embargo un evidente engrosamiento de la pared ventricular que va a ser producto de una sobrecarga diastólica. De igual manera nosotros tendríamos que saber ahora que en la insuficiencia cardíaca con la fracción de eyección reducida, que va a representar 2/3 de la población en general, vamos a encontrar una dilatación ventricular producto de una sobrecarga sistólica, y principalmente se va a caracterizar porque el corazón no va a tener, va a tener un compromiso en lo que son la eyección y en la contracción del corazón. Finalmente, las últimas clasificaciones podrían ser consideradas aquellas por la AJA y la ACC. Estas están más relacionadas con el fenotipo del paciente y la historia natural de la enfermedad, en donde tenemos que las clasificaciones más superiores, como la clasificación A, va a estar relacionada a aquellos pacientes que cuenten con alguna enfermedad cardiometabólica sin compromiso directo a la anatomía cardíaca, como lo pueden ser la diabetes o la hipertensión. Finalmente, nosotros tenemos que saber que aquellos que van a ocupar las clasificaciones menores, que pueden ser de D a E, van a ser aquellos que van a representar una insuficiencia cardíaca sintomatológica e inclusive alguna que no puede llegar a cesar a través del uso de farmacología. Es importante saber, finalmente, que aquellos aspectos que afecten a la anatomía cardíaca y que no sigan un modelo tradicional de insuficiencia cardíaca, como puede ser el uso de quimioterapia para cáncer de mama o las valvulopatías congénitas, automáticamente se ganaría una clasificación en la C de la siguiente estructura. Para conocer las causas de la insuficiencia cardíaca, nosotros tenemos que saber que principalmente va a depender de 3 mecanismos, que son, en primer lugar, la lesión cardíaca, la cual está propiciada a efectos directos sobre el cardiomiocito. Estos pueden ser producidos por un infarto, por hipertensión, por enfermedad valvular o por cardiomiopatías asociadas al abuso de sustancias y el alcohol. La lesión cardíaca va a producir un decremento de contractibilidad a raíz de la irritación del cardiomiocito, produciendo un incremento del volumen telesistólico del ventrículo izquierdo.
Esto va a traducirse con un decremento del volumen sistólico y gasto cardíaco, así como la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, todo a costas del incremento del volumen telesistólico. En segundo lugar, este volumen telesistólico suele producir, en segundo lugar, un incremento del volumen telediastólico. Esto produce un aumento de la presión pulmonar en cuña, dificultando el intercambio gaseoso a nivel de los alveolos y desarrollando los primeros síntomas de la insuficiencia cardíaca, que son aquellos asociados a la dificultad respiratoria. En segundo lugar, el mecanismo de la compensación es llevado a cabo a través de tres sistemas en el cuerpo: el sistema renina-angiotensina-aldosterona, adrenérgico y de las citocinas respectivamente. Los últimos dos están altamente relacionados en la tonicidad de los vasos y en los efectos directos sobre el corazón, mientras que el primero está relacionado a la retención de líquidos. Estos mecanismos serían altamente efectivos si se tratara de una afección vascular que esté a nivel del volumen circulante. Sin embargo, al tratarse de la integridad del corazón, el problema subyacente, estos mecanismos compensatorios tienden a fracasar y a ser perjudiciales al principio de la patología. Es muy importante saber que la descompensación se da a partir del aumento de la precarga propiciado a partir de los mecanismos de compensación, es decir, el aumento de la angiotensina 2 y de las catecolaminas. Esto se traduce en dilatación ventricular y adelgazamiento de la pared ventricular, propia de una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca es importante saber que incluso las sociedades top del estudio de la enfermedad sugieren aún que una historia clínica acompañada de una muy buena exploración física y de un interrogatorio minucioso pueden llevar a cabo un diagnóstico presuncional de insuficiencia cardíaca por sí solos. A través de igual manera de un electrocardiograma con anomalías, se tendría que poder realizar un diagnóstico presuncional en el cual se tendría que estudiar al paciente al menos tres ejes, que son los péptidos natriuréticos, el electrocardiograma y el ecocardiograma. Todos estos a partir de los auxiliares diagnósticos. En primer lugar, los laboratorios, la importancia del péptido natriurético cerebral o péptido BNP es aquel que se va a propiciar a partir de los aumentos de los mecanismos de compensación de las citoquinas. Su valor es de 35 pilogramos sobre mililitro como mínimo para considerarse sano, y condiciones superiores a estas podrían estar relacionadas con una insuficiencia cardíaca congestiva. El aumento de la ProBNP es relacionado principalmente debido a que este se prefiere sobre todo porque no es afectado por otras condiciones. Por ejemplo, el BNP podría estar afectado por embarazo o por el consumo de algunos fármacos propios para la insuficiencia cardíaca, mientras que el NT-proBNP tiene mayor sensibilidad para estudiar el pronóstico y el estadio de esta enfermedad. Los valores son muy importantes conocerlos debido a que van a recibir un ajuste cuando se trata de insuficiencia cardíaca en su contexto agudo. Como se pueden observar en los percentiles, normalmente estos valores de péptido natriurético se encuentran altamente elevados en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Para los estudios de gabinete es necesario relacionarlo con algún electrocardiograma, ya que estos podrían ayudar a determinar la etiología de la enfermedad, como podrían ser trastornos de la conducción o como podrían ser antecedentes de isquemia e infarto. Estos principalmente están de importancia debido a que son muy pocos los casos de insuficiencia cardíaca que no van acompañados con trastornos de electrocardiograma. La ecocardiografía sería la prueba más útil al momento de diagnosticar y clasificar nuestra insuficiencia cardíaca, debido a que es el principal auxiliar que nos va a permitir estudiar el volumen, la pared, la dilatación, tanto del ventrículo izquierdo como derecho, y finalmente poder evaluar la fracción de eyección, el TAPSE y la hipertensión pulmonar. El tratamiento principalmente se va a enfocar en tratar de reducir la mortalidad y de mejorar el estado de salud del paciente. Como se puede observar y como se ha mencionado constantemente, las guías sugieren un tratamiento especializado para cada paciente. Sin embargo, todo paciente como mínimo debe iniciar con un IECA o con un ARA, dándole preferencia a los IECA si tolera los efectos secundarios, y de igual manera se podría considerar el uso de beta bloqueadores. Estos principalmente van a tener distintos estadios, y como podemos observar en los estadios más superiores, el uso de un trasplante o de un DAVI podrían procurarse para los pacientes que se encuentren en las etapas más graves de la insuficiencia. Las dosis principalmente se conocen como iniciales, y el objetivo es aumentarlas conforme el paciente pueda resistirlas. Finalmente, la prevención. Las guías nos sugieren
que el cuidado es preferente incluso al tratamiento, e idealmente se ha dicho desde hace mucho tiempo que los cambios del estilo de vida son esenciales para prevenir a la insuficiencia cardíaca. Tenemos que tomar en cuenta el cese del consumo de tabaco y de tener un enfoque muy particularizado en la educación del paciente cuando se trate de pacientes con factores de riesgo. De esta manera nosotros concluimos con la presentación de insuficiencia cardíaca.